Amigos, Torres cayó y con eso Ucrania se está desplomando. Las imágenes que vieron en el intro son imágenes reales de lo que pasó en Torres. Y no es solo una derrota más en el mapa, es el principio del fin de toda su línea defensiva en el Donbass. Esto fue una debacle total y ojo, no estamos hablando de semanas o meses de resistencia heroica, no. Los rusos entraron, avanzaron y cuando los ucranianos quisieron reaccionar ya era demasiado tarde para ellos. Torres no aguantó y los pocos que quedaron, bueno, algunos corrieron y otros quedaron atrapados en las minas. Y cuando se dice atrapados en las minas es literal, corrieron a las minas y ahí están. Y mientras algunos todavía repiten que todo va bien en el terreno y que los números hablan por sí solos, bueno, pues Ucrania perdió prácticamente todo lo que quedaba de su defensa en esta zona. ¿Y saben qué es lo que es peor? La forma en que sucedió. Fue como ver un castillo de arena derrumbarse con la marea. Y miren, para que más o menos tengan una idea de dónde está Torres, es la que está ahí punteada en el mapa. Es una ciudad más al norte de Sumy. Entonces, esa es la ciudad que hoy está bajo el control ruso. Y para entender, amigos, Torres no es cualquier punto en el mapa. Esta ciudad era un nodo estratégico clave en la línea de defensa ucraniana. Conectaba varias rutas de suministro en la región. Desde ahí podían reforzar otras posiciones y frenar los avances rusos. La clave, su ubicación, justo al borde de la línea del frente. Les vuelvo a poner la imagen para que estemos un poco más en contexto. Lo vuelvo a repetir, la imagen punteada en rojo es Torres. Si la perdían, básicamente abrían la puerta a un avance masivo ruso en el sur del Donetsk. Entonces, con esto estamos viendo cómo las tropas rusas están avanzando cada día más, tomando puntos sumamente estratégicos para Ucrania. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los rusos entraron sin freno. Empezaron avanzando con tácticas de desgaste, que es la especialidad de los rusos, infiltrándose en pequeños grupos por los varios periféricos, mientras los ucranianos pues estaban tratando de aguantar con lo poco que tenían. Algunos batallones ya están demasiado agotados, tienen pocos drones y artillería limitada, no está llegándoles los suficientes suministros. Su resistencia, por supuesto, pues no duró mucho en estas condiciones. En cuestión de días, el norte y el centro de la ciudad cayeron. ¿Y por qué? Porque ya no había con qué aguantar. No había suficientes soldados y los drones simplemente no hicieron la diferencia. Pero ¿por qué los drones no hicieron la diferencia si es un gran avance tecnológico? Hoy las guerras están peleando con tecnología. Bueno, porque los rusos tienen dominada la guerra electrónica en esta zona. Los drones eran bloqueados o eran interceptados antes de hacer algo útil y la infantería ucraniana, bueno, pues es prácticamente inexistente en algunos sectores. Entonces, los drones, esos que les podían dar la visibilidad a cientos de metros o kilómetros, simple y sencillamente no hacían su función, eran derribados, eran cegados, entonces estaban completamente a ciegas. Y aquí es donde las cosas se ponen todavía más feas, porque esto no es solo sobre Torres. Esto refleja un patrón más grande que hemos visto en los últimos meses. La guerra empezó siendo una historia de resistencia ucraniana, pero con el tiempo se volvió en una guerra de desgaste. Quien tiene más recursos y la mejor estrategia es quien suele ganar. Y los rusos han aprendido a jugar a largo plazo. No lanzaron un gran ataque frontal porque ya no necesitan hacerlo. Prefieren ir avanzando en oleadas pequeñas, golpeando sin descanso hasta que el enemigo se quiebra. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Y también les recomiendo mucho esta nota que tiene el cronograma de todo lo que pasó en el frente de guerra en esta región. La fuente es rusa para mis amigos haters, pero está muy bueno toda la información. La pueden contrarrestar con medios, otros medios, pero los datos que trae, amigos, son datos muy exactos. Entonces, les recomiendo mucho que lean esta nota.
Mientras tanto, pues en Kiev parece que prefieren seguir en modo todo está bajo control, cuando la realidad es completamente otra en el campo de batalla. Hay reportes que hablan de entre 200,000 y 300,000 deserciones en el ejército ucraniano. Y sí, escucharon bien, son números muy fuertes. Entre 200 y 300,000 son cientos de miles de soldados que simplemente pues han dejado el frente. ¿Pero por qué? Porque saben que no hay refuerzos, no hay suficientes suministros y lo único que les espera es un avance ruso imparable. Y también hay que recordar que muchos de estos son soldados nuevos que los acaban de enrolar y los están mandando al frente. Muchos de ellos son repatriados ucranianos de otros países que no quieren estar en el frente y están obligados. ¿Recuerdan los famosos HIMARS, los misiles Storm Shadow y toda esa artillería moderna que supuestamente iba a cambiar el rumbo de la guerra? Bueno, la mayoría de esos misiles ni siquiera llegan a sus objetivos. Varios activistas ucranianos, por supuesto pro-ucranianos, que recolectan fondos para el frente de guerra, lo están diciendo. Salen los medios que les van a mandar HIMARS, que les van a mandar Storm Shadows y que les van a mandar el montón de infantería. Y a la hora de la hora, amigos, solo se queda en la nota, en la foto y en el papel y no les está llegando al frente. Los activistas recolectan fondos con también los ucranianos que están en el exterior y con gente que apoya para poderles mandar drones, para poderles comprar cosas al frente de guerra que necesitan, porque lo que prometen en los medios que les van a mandar no les han mandado. La defensa aérea rusa pues ha derribado también más del 70% de los HIMARS y de los Storm Shadows que sí están llegando antes de que puedan causarle daños significativos. Y entonces uno dice, ¿cómo es que los derriban? Recuerdan que hace unos meses salieron unas notas en donde supuestamente el Ministerio de Defensa ruso decía que ya no había ningún secreto con estos misiles, que los habían logrado diseccionar. Entonces, ahí viene la eficacia de ese 70% de que los estén parando. Saben cómo funcionan, saben cómo interceptarlos, porque muchos de los soldados que desertaron llevaron esas ofrendas, por así decirlo, esos misiles se los entregaron a los rusos para hacer un cambio. Les entregaron esas armas para ellos poder huir. Entonces, ahora los rusos pues se adaptaron rápido, adaptaron sus sistemas de defensa. Al principio, pues los HIMARS funcionaban, pero ahora es otra historia porque ya saben cómo funciona. Y lo que estamos viendo pues es un desgaste brutal donde cada día Ucrania pierde más y más terreno. Y Torez es un ejemplo perfecto de eso. Hace unos meses aún tenían brigadas enteras ahí defendiendo la ciudad y hoy lo que quedaba de esas brigadas eran pequeños grupos de 10 o 15 soldados tratando de contener lo incontendible. ¿Cómo pueden 10 o 15 soldados que quedaron al final parar un batallón? No se puede, sobre todo si no tienen las armas necesarias. Y al final, pues la mayoría, por supuesto, que terminó retrocediendo o quedándose atrapada en las minas al sur de la ciudad. El propio mando militar ucraniano admitió que en esa zona ya no pueden sostener una defensa sólida. Pero esto no se queda solo en el campo de batalla. Esto tiene un impacto geopolítico gigante, porque cada vez que Ucrania pierde una ciudad tan importante como lo es Torez, los aliados occidentales empiezan a preguntarse hasta cuándo van a seguir financiando una guerra que parece perdida. En los últimos días hemos visto cómo empiezan a salir reportes en medios occidentales, no prorrusos, sobre el agotamiento de Ucrania. Y así lo ponen, como el agotamiento, algo que hace un año era impensable. Y mientras tanto, pues Rusia sigue avanzando. Torez es solo una pieza más de este rompecabezas, pero es una pieza clave. Ahora que la tienen los rusos bajo el control, pueden cerrar el cerco alrededor de otras ciudades sumamente también importantes como Chasiv Yar y Pokrovsk. Estas ciudades ya están prácticamente también rodeadas y las fuerzas ucranianas apenas logran mantener una línea defensiva. ¿Cuánto creen que puedan aguantar antes de que pase lo mismo que pasó aquí en Torez? Además, hay algo más de lo que no se está hablando mucho. El efecto psicológico de estas derrotas, porque aunque no lo quieran sacar los medios occidentales en el frente, por supuesto que estas noticias corren y se dan cuenta. Cuando las tropas ucranianas ven
que pierden terreno y que están perdiendo terreno constantemente y ciudades importantes, por supuesto que la moral se desploma. Y eso lleva pues a más deserciones, más rendiciones, más caos interno, porque obviamente saben lo que se avecina. Mientras tanto, pues las tropas rusas, que también tienen sus bajas, porque en una guerra mueren soldados de ambos bandos, mantienen el control y avanzan con un objetivo claro. Si nos remontamos al inicio de esta guerra, todo eso se veía venir. Ucrania dependía, o depende, mejor dicho, casi completamente del apoyo occidental, tanto en armas como en recursos. Si no les mandan armas, no tienen con qué defenderse. Si no les mandan dinero, tampoco tienen cómo seguir esta guerra. Y al principio, pues ese apoyo fue fuerte. Todos se rasgaban las vestiduras por Ucrania. Pero hoy vemos que varios miembros de la Unión Europea están empezando a tener problemas con Zelensky. Hoy vemos que ya empiezan a tener problemas económicos ciertas potencias por mandar tanto dinero a Ucrania y entonces empiezan a hacer cuentas y ven que ya no les alcanza. Pero las guerras no solo se ganan con armas modernas, se ganan con estrategia, con logística y con la capacidad de resistir a largo plazo. Y en todos estos aspectos, Rusia ha demostrado ser superior. Y ojo, esto no significa que Rusia nunca haya tenido fallos y que desde el principio hayan sido perfectos. Al inicio cometieron muchos errores y fueron errores graves. Subestimaron la resistencia y perdieron muchísimas tropas, pero aprendieron rápido y corrigieron el rumbo. Mientras que los demás, como Ucrania, o la OTAN o todos los que están dirigiendo la guerra en Ucrania, bueno, pues quedaron atrapados entre las promesas de ayuda occidental y en realidad no llegaban y también quedaron atrapados en el terreno. En el terreno se quedaron sin un plazo real a largo plazo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo más probable es que veamos nuevos intentos desesperados por parte de Ucrania de lanzar ofensivas para recuperar terreno o al menos para evitar más derrotas. Pero el problema es que ya no tienen con qué hacerlo. Los últimos reportes están indicando que están armando nuevas brigadas con soldados recién movilizados y con entrenamiento mínimo. Mientras ellos están intentando reorganizarse, los rusos siguen reforzando sus posiciones y van avanzando. Además, hay otro factor sumamente preocupante: las tensiones con Moldavia y Transnistria. Hay rumores muy fuertes de que Ucrania podría intentar expandir el conflicto hacia esa región para desviar la atención y buscar un golpe estratégico. Pero eso solo provocaría una escalada aún mayor. Así que ahí lo tienen, amigos. Torres no solo fue una derrota más, fue y es una señal clara de que el conflicto está llegando a un punto de no retorno. Ucrania está siendo arrinconada y cada vez hay menos opciones sobre la mesa. Ahora la pregunta es cuánto tiempo más van a poder resistir antes de que las líneas defensivas colapsen por completo, porque hoy lo que estamos viendo es algo que se está viniendo a ver desde hace varias semanas. Varias ciudades importantes de Ucrania están cayendo ante el avance ruso. ¿Por qué? Porque son soldados que no tienen el suficiente entrenamiento, porque son tropas agotadas, porque son tropas que no tienen armas, que la tecnología está siendo minimizada porque en eso está avanzando demasiado Rusia y ahí vemos los resultados. También vemos que sale Zelensky y exige armas, vemos y sale Zelensky y se pelea con Hungría, se pelea con Moldavia, se pelea con todo mundo en la desesperación por obtener más armas, pero la realidad es que el frente está viéndose reducido. Bienvenidos, amigos, gracias por acompañarme porque esta noticia se está poniendo y este tema se está poniendo cada vez más interesante. Pues resulta que Zelensky está saboteando a Europa. Desde el 1 de enero, Ucrania pues decidió cortar el tránsito del gas ruso hacia el continente y el resultado pues es un caos económico. ¿La razón? Bueno, pues Kiev decidió no prorrogar los acuerdos bilaterales con Moscú y esto, según Fico, pues va a costarle a la Unión Europea la increíble cantidad de $72,000 millones por año. O sea, es un golpe monumental al bolsillo del bloque en plena crisis energética. ¿Y Zelensky? Bueno, pues parece que lo único que tiene claro es que su país tiene derecho a exigir, porque mientras crea tensiones que le cuestan caro a sus propios aliados,
Él cree que tiene derecho a pedir lo que se le venga en gana. El gas solo es una pieza en este ajedrez. Si pensaban que esto era solo un tema técnico, nada está más lejos de la realidad, porque estamos hablando de una decisión política que tiene implicaciones brutales. ¿Qué sentido tiene cortar el tránsito de gas cuando Europa ya está tambaleándose con una crisis energética y una inflación enorme? Pues la respuesta está clara. Zelensky no está dispuesto a ceder ni un milímetro, incluso si eso significa poner de cabeza o poner patas para arriba a sus aliados. No le importa. Y Fico pues no se quedó de brazos cruzados. Anunció un viaje urgente a Bruselas para despertar a los funcionarios de su dulce sueño. Palabras muy duras, pero muy necesarias, porque mientras tanto, pues Eslovaquia evalúa medidas que van desde cortar el suministro de electricidad a Ucrania hasta bloquear las ayudas y ejercer su derecho de veto en las decisiones clave de la Unión Europea. Y esto no es solo una advertencia, es una bomba de tiempo que podría detonar en cualquier momento, porque para Fico esto ya no es solo una disputa política, es cuestión de supervivencia económica. Una supervivencia económica para su país que depende de estas rutas de tránsito de gas. Si Eslovaquia pierde 500 millones de euros al año en tasas de tránsito, imagínense, y más de 1,000 millones en aumento de los precios. Y lo más impresionante es que esto no es un caso aislado. Hace tiempo que Europa muestra grietas muy profundas en su relación con Ucrania. Alemania, Hungría y también ahora Eslovaquia están alzando la voz y la paciencia se les está agotando. Y no es que estos países sean indiferentes al sufrimiento de Ucrania, nada, porque le han apoyado y le han mandado mucho dinero. Pero cuando la factura energética empieza a ser impagable y los ciudadanos europeos se preguntan por qué tienen que pagar el precio de un gas tan caro y de un conflicto que parece ser interminable, la narrativa cambia. Y miren, estas son algunas de las declaraciones que traemos el día de hoy. Por ejemplo, la primera nota del día. Fico, no tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Tal cual lo dice el primer ministro, ya no puede más con Zelensky. ¿Recuerdan cuando Zelensky era el símbolo de la resistencia? El David enfrentándose al Goliat ruso. Ese relato se está desmoronando, Se está cayendo, como Zelensky se está cayendo en la popularidad y en el amor de los europeos, porque una cosa es pedir ayuda cuando estás luchando por sobrevivir y otra muy distinta a tomar decisiones que hunden aún más a tus aliados en problemas económicos, sobre todo cuando te gusta pedirles dinero. Y eso es justo, lo que está pasando. Zelensky, por su parte, sigue en su línea desafiante. Recientemente afirmó que Ucrania tiene derecho a exigir, así como lo oyeron, tiene derecho a exigir garantías de seguridad. Pero, ¿con qué cara exiges cuando tus acciones están dejando en números rojos a los países que te están sosteniendo porque tú estás ayudando a que eso pase? Y para que no digan que la nota me la inventé yo y que Zelensky nunca dijo nada, ahí está la nota. Tenemos derecho a exigir Zelensky sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Así como lo ven, ¿qué tal les parece aquí nuestro David contra Goliat? Nuestro héroe. Bueno, pues Alemania, que ha sido uno de los principales donantes de ayuda, ya no oculta su incomodidad, ya no puede más con Zelensky. Hungría, por su parte, nunca ha estado de acuerdo con la política de brazos abiertos hacia Ucrania. Recuerden que Víctor Orbán, cuando se reeligió, al primer lugar que fue a visitar fue a Moscú. Luego se fue a China y luego se vino a celebrar a Washington, en Estados Unidos, el aniversario número 75 de la OTAN, en orden de prioridades. Y ahora, Eslovaquia con Robert Fico, se suma con decisiones concretas. Pero no se queda ahí. También reconoció que no todos los países europeos apoyan que Ucrania entre en la OTAN. O sea, está duro y tupido Zelensky. Entre los nombres que soltó, por supuesto, que están en los que ya mencionamos, Alemania, Hungría y por supuesto Eslovaquia. Y la respuesta de Fico, una frase lapidaria: esto no tiene nada que ver con el sentido común. Y no olvidemos el contexto global. En Estados Unidos, las cosas tampoco pintan bien para Zelensky.
Con la llegada de Donald Trump al poder, es prácticamente un hecho que el apoyo incondicional de Washington podría terminar. Trump ha sido muy claro. Europa debe hacerse cargo de sus propios problemas. Y si eso sucede, Ucrania quedaría en una situación un poco más incómoda de la que tiene ahorita. Lo más alarmante es cómo esta situación refleja un patrón. Fíjense muy bien, Zelensky parece decidido a empujar hasta sus límites a todos sus aliados, incluso si eso significa quedarse solo. Y lo que empezó como una causa común con ovaciones de pie, ya saben, en los parlamentos europeos y en los parlamentos de todo el mundo, en discursos emocionantes, bueno, pues ahora se percibe más como una carga que como una causa justa. Se está convirtiendo en el invitado incómodo. Los líderes europeos tienen que responder a sus votantes y esos votantes pues ya no están convencidos de que enviar miles de millones de euros sea la solución. Y hay que recordar algo, la Unión Europea no está en guerra, Eslovaquia no está en guerra y aún así algunos países están pagando el precio de las decisiones de un país que sí lo está. Fico lo dejó claro en la nota, como lo vimos, no tenemos motivos para tolerar las aventuras de Zelensky. Y ojo con el término aventuras. Miren, para que no se les olvide, ahí les va la nota. Porque revela mucho del nivel de hartazgo que ya hay. Y ahora, pues la gran pregunta es, ¿cuál es el plan de Zelensky? Porque honestamente parece que está jugando a la ruleta rusa. Y el tambor de esta ruleta rusa está cargado. Tiene todas las balas. Desde la perspectiva de muchos líderes europeos, cada jugada suya está debilitando sus alianzas. Y también después de sus declaraciones que se avienta, ya no es solo Rusia el problema, es el desgaste constante de pedir, exigir y en algunos casos actuar como si Europa tuviera una deuda impagable con Ucrania. Y no nada más Europa. Parece que él cree que el mundo le debe todo a Ucrania, que él es el héroe del mundo y el mundo debe de darle todo lo que él pida porque él se lo merece. La suspensión del gas no es un tema menor. Hablemos claro, Europa depende del gas ruso más de lo que le gusta admitir. Ucrania era el país de tránsito por excelencia y aunque ahora esta vía está cerrada, pues la Unión Europea tiene que buscar alternativas que no se encuentran desafortunadamente para ellos de la noche a la mañana. Además, está el costo político, porque cada decisión como esta pone en evidencia las grietas que hay dentro de la Unión Europea. Y hablando de grietas también, recordemos que Zelensky también puso sobre la mesa las elecciones en Estados Unidos. Dice que va a hablar con el próximo presidente, con Donald Trump, sobre todas estas garantías de seguridad, porque claro, en su cabeza, y hay que aclararlo ahí muy bien, en su cabeza el apoyo estadounidense también debe ser incondicional. Pero eso debería de ser tal vez con Biden, porque fue con el que hizo los acuerdos. ¿A alguien más les parece arriesgado estar apostando al mismo tiempo por Europa y por Trump cuando todos sabemos que las prioridades de Trump no siempre van de la mano con el intervencionismo europeo y tampoco no siempre van de la mano con los intereses de Biden? Él ya lo dejó claro, una prioridad para ellos es Israel, no es Zelensky. Y regresando pues a Eslovaquia, este país está mandando una señal clara, no van a seguir tragando sin chistar. Ya se habló de la posibilidad de usar su derecho de veto en la Unión Europea contra cualquier decisión que beneficie a Ucrania. Y aguas ahí Zelensky. Y si empiezan a hacerlo, otros pues podrían sumarse. Una vez que lance el primero ahora sí como dicen, el que lance primero la primera piedra va a invitar a los demás a que empiecen a tirarlas. Porque al final del día, lo que hoy parece un berrinche eslovaco puede convertirse en un efecto dominó. La verdad es que Zelensky no está leyendo la sala. La narrativa de somos las víctimas está perdiendo fuerza, sobre todo él, porque cada vez está descubriendo más los intereses ocultos de Zelensky. Yo lo he dicho aquí, lo voy a seguir repitiendo, las verdaderas víctimas son los ucranianos, los ciudadanos ucranianos, no Zelensky. Y él se está queriendo vender como una víctima, como una parte del pueblo, pero ni siquiera está cerca de serlo. Porque su familia no vive en Ucrania, su familia desde hace muchísimo tiempo vive en Londres. Él va a Ucrania cuando le toca ir,
porque siempre se la pasa de gira. Cada vez son más los que piensan, ok, te apoyamos, pero ¿a qué precio? Porque las demandas incesantes, las rupturas de acuerdo y el tono desafiante que está tomando últimamente no le ayudan. Europa pues tiene sus propios problemas, tiene una inflación terrible, tiene la crisis energética y tiene las divisiones internas. Y la paciencia tampoco es infinita. Cuando Fico dice que está dispuesto a despertar del dulce sueño a los burócratas de Bruselas, lo que está diciendo es que ya es hora de cambiar el discurso y empezar a tomar decisiones pragmáticas. Y eso significa plantarle la cara a Ucrania. Parece que Eslovaquia ya está listo para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el desenlace de esta novela política? Todo apunta a que el camino está lleno de baches. Por un lado, Zelensky insiste en que sus exigencias son justas y necesarias porque él se lo merece. Y por otro lado, pues países como Eslovaquia empiezan a decir, pues ya basta. Y si algo hemos aprendido es que cuando una alianza empieza a resquebrajarse, las consecuencias pueden ser enormes. ¿Qué sigue? ¿Europa dividida o un Zelensky más aislado? ¿Ustedes qué creen, amigos? De que hay rupturas en Europa, por supuesto que las hay. Pero como decimos siempre, la paciencia tiene un límite y Zelensky parece ser experto últimamente en, como decimos en México, en llenarle de buches, ahora sí de piedritas el buche a todos sus socios de la Unión Europea. Porque sabía que haciendo esto no solo dañaba a Rusia, porque Rusia puede seguir vendiendo su gas. Y tal vez le vaya a costar un poco más sacarlo, pero lo va a vender. El problema es que pasa a dañar a socios que le han aportado muchísimo dinero. Hay muchas notas de que Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania, está buscando una reunión con Vladimir Putin. ¿Por qué se está acercando Alemania a Moscú? Por el gas. Tienen un problema muy fuerte con el gas, que está sumamente costoso en Alemania. Una de las notas de hace unos meses es que Volkswagen está pensando seriamente en cerrar en Alemania para trasladarse a otro lado donde las tarifas energéticas sean más económicas. Imagínense el golpe devastador para la economía alemana si eso llega a pasar. Porque no es solo que se vaya Volkswagen, es todas las empresas alrededor que le suministran a Volkswagen ya no tendrían. Entonces son pérdidas de empleos enormes y por consecuencia una disminución del Producto Interno Bruto de Alemania que no se puede permitir en estos momentos. Su economía es una de las que más está sufriendo en la Unión Europea. Pero también, si se fijan, después de Estados Unidos, en la Unión Europea, el que más le ha aportado a esta guerra es Alemania. Y al que más mal ha tratado, bueno, a todos trata mal Zelensky, pero al que menos consciente y es el que mucho dinero le ha dado, pues es Alemania. Ya lo dijo Mark Rutte, el nuevo secretario de la OTAN, que Zelensky debería de medir más sus palabras y de ser un poco más amable con Alemania, porque es el segundo benefactor más fuerte que tiene. Pero como Zelensky está arriba de un tabique en el que el mundo no me merece y todos me tienen que dar lo que yo pido y no se llena con nada, entonces para él Alemania no le está haciendo un favor. Él está haciendo un favor a Alemania al aceptarle las armas, al aceptarle la ayuda. Entonces, en su cabeza, a lo que estamos viendo ahora es que qué curioso que en la cabeza de Zelensky nada debe, todo se lo merece. El señor Zelensky se merece que el mundo entre en recesión, que Estados Unidos no tenga dinero para ayudar a sus ciudadanos, pero si todo el dinero que se le pueda mandar a Zelensky está bien porque el señor se lo merece. Que la Unión Europea pierda todo, que el gas sea sumamente costoso para ellos, que la población no tenga para pagar la calefacción en el invierno, no le importa. Se lo merecen. Él y su familia están calientes. A él no le falta la calefacción, a su familia tampoco. Entonces, si los demás sufren, no es un problema para él. Que le corte la electricidad Robert Fico, para él no es un problema. Él no va a dejar de tener electricidad ni su familia. Los que van a sufrir van a ser los ucranianos que dependen de esa electricidad para tener, valga la redundancia, luz en sus casas o calefacción. Pero al señor eso no le interesa.
No le interesa que sus socios no vayan a tener dinero para mandarle dinero porque él se merece que dejen de comer en otras casas para que él tenga que comer. Prácticamente es lo que estamos viendo de Zelensky. Ha perdido completamente la razón. Y ahí está el resultado de hacerle creer a alguien con las ovaciones de pie y que es el héroe del mundo, porque se terminó creyendo el cuento y hoy vemos que parece estrella de Hollywood ya exige, porque él realmente se siente así. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme. Vamos a seguir ahora sí que muy de cerca esta situación, porque no va a llegar a buen puerto en Europa. Zelensky no ha aprendido su lección. Está pisando demasiados callos en la Unión Europea, a un lugar al que se quiere unir. Y pues si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir para que sigamos ahora sí que analizando más de cerca todos los movimientos de la geopolítica en el mundo. Ya saben, yo soy Alba y nos vemos en el siguiente video.